El reflejo en la niebla. El pueblo de Silent Hollow siempre había estado envuelto en una neblina perpetua. No era una niebla densa que te impidiera ver a 1 metro de distancia, sino una bruma fina y persistente que difuminaba los contornos, distorsionaba las luces y creaba una sensación constante de irrealidad. Para Elías, un cartógrafo que había llegado al pueblo buscando tranquilidad, la niebla se había convertido en una prisión invisible. Su cabaña, ubicada en las afueras, se sentía cada vez más aislada. Los días transcurrían lentos y silenciosos, solo interrumpidos por el sonido monótono de la lluvia goteando sobre el techo y el ulular lejano del viento entre los árboles deformes. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo mapa, Elías sintió una presencia. No era un ruido ni un movimiento, sino una sensación visceral de no estar solo. Levantó la vista y lo vio. Al otro lado de la ventana, entre la neblina que se arremolinaba, estaba él. Su doble exacto. Misma altura, misma complexión, misma barba castaña incipiente. Incluso llevaba puesta la misma camisa a cuadros que él. La única diferencia era la expresión, una sonrisa helada y una mirada vacía que le recorrió la espina dorsal como un escalofrío. Elías retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Parpadeó, esperando que fuera una ilusión, un juego de luces y sombras. Pero cuando volvió a mirar, el doble seguía allí, inmóvil, observándolo. Durante los días siguientes, los avistamientos se hicieron más frecuentes. Lo veía en los reflejos de los charcos, entre los árboles del bosque, incluso en el espejo de su propia casa. Siempre la misma sonrisa gélida, la misma mirada inexpresiva. La atmósfera en Silent Hollow se volvió aún más opresiva. La neblina parecía haberse espesado, envolviendo al pueblo en un manto de silencio sepulcral. Elías comenzó a sufrir de insomnio, atormentado por pesadillas en las que su doble lo perseguía entre laberintos de niebla. Su trabajo se resintió, sus mapas se llenaron de líneas temblorosas y borrones. La paranoia lo consumía. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, Elías se encontró cara a cara con su doble. Esta vez no estaba a la distancia, sino a pocos metros, bloqueándole el camino. La sonrisa se había ensanchado, mostrando unos dientes blancos y afilados. Elías sintió un terror paralizante. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. El doble extendió una mano, y Elías, hipnotizado por esa mirada vacía, no pudo evitar verla acercarse. En el último momento, justo antes de que lo tocara, Elías cerró los ojos con fuerza. Escuchó un sonido sordo, como si algo se rompiera, y luego silencio. Cuando abrió los ojos, estaba solo. La neblina parecía haberse disipado ligeramente, revelando un paisaje desolado y gris. No había rastro de su doble. Sin embargo, una sensación persistente de inquietud lo acompañaría desde entonces, la certeza de que, en algún lugar entre las sombras, su reflejo seguía observándolo, esperando el momento oportuno para regresar. La firma en el espejo. Adriana era una exitosa abogada en una gran ciudad. Su vida era un torbellino de juicios, reuniones y cenas de negocios. Apenas tenía tiempo para sí misma. Su apartamento, un moderno estudio en un rascacielos, era más un lugar donde dormir que un hogar. Una noche, después de un agotador día en el tribunal, Adriana llegó a su apartamento exhausta. Se preparó para ir a la cama, pero antes de apagar la luz, se detuvo frente al espejo del baño. Lo que vio la dejó helada. En el reflejo, estaba ella, sí, pero había algo diferente. Su reflejo sonreía, una sonrisa amplia y genuina que Adriana no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Pero lo más perturbador era que, en el espejo, su reflejo levantó la mano y comenzó a escribir algo con su dedo en el vaho. Adriana contuvo el aliento mientras veía formarse las letras, libérame. Adriana se alejó del espejo de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Encendió la luz del baño y volvió a mirar. El vaho se había disipado, y el espejo mostraba su reflejo habitual, cansado y tenso. Pensó que tal vez había sido producto de su imaginación, del estrés acumulado. Pero la inquietud persistió. Al día siguiente, Adriana se sintió extraña, como si una parte de ella faltara. Se distraía con facilidad, cometía pequeños errores en su trabajo, y una constante sensación de opresión la acompañaba. Por la noche,
volvió a enfrentarse al espejo. Y allí estaba de nuevo, su reflejo sonriendo, escribiendo en el vaho, «Estoy aquí». El terror se apoderó de Adriana. Comenzó a investigar sobre el fenómeno de los doppelgangers, encontrando relatos antiguos y leyendas que hablaban de dobles que buscaban suplantar a la persona original. La idea de que su reflejo pudiera tener una existencia propia la aterraba. Con el paso de los días, la comunicación con su doble se intensificó. Los mensajes en el espejo se volvieron más elaborados. «Necesito tu vida, no puedes escapar, somos la misma». Adriana comenzó a aislarse, evitando a sus amigos y compañeros de trabajo. El miedo la consumía. Una noche, Adriana se armó de valor y se plantó frente al espejo. Miró fijamente a su reflejo y le preguntó, «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». El reflejo sonrió y respondió con una voz que era idéntica a la suya, «Soy la parte de ti que has olvidado. La parte que anhela la libertad, la alegría, la vida que has perdido en esta jaula de oro». Adriana comprendió entonces. Su doble no era una entidad malévola que quería robarle su vida, sino una representación de su propia alma reprimida, de sus deseos insatisfechos. En ese momento, Adriana tomó una decisión. Comenzó a cambiar su vida, a priorizar su bienestar, a reconectar con sus pasiones. Poco a poco, los mensajes en el espejo fueron desapareciendo, hasta que finalmente su reflejo volvió a ser simplemente eso, un reflejo. El intercambio silencioso. Isabel era una artista plástica con una vida solitaria y tranquila. Vivía en un antiguo edificio en el centro de la ciudad, rodeada de sus lienzos, pinceles y esculturas. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo cuadro, sintió una presencia en su estudio. Al girarse, lo vio, su doble exacto, de pie en la penumbra, con la misma ropa manchada de pintura, el mismo cabello recogido en un moño descuidado. Pero había algo en su mirada que la heló, una frialdad inhumana, una ausencia total de emoción. El doble no dijo nada. Simplemente la observó con fijeza. Isabel, paralizada por el miedo, no pudo moverse ni hablar. El doble se acercó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Cuando estuvo a pocos centímetros, extendió una mano y tocó suavemente el rostro de Isabel. Un escalofrío recorrió su cuerpo. A partir de esa noche, la vida de Isabel se convirtió en una pesadilla. Su doble comenzó a aparecer con más frecuencia, cada vez más cerca, cada vez más real. Ya no solo la observaba, sino que también interactuaba con su entorno, movía objetos, encendía y apagaba las luces, incluso manipulaba sus herramientas de trabajo. Isabel sentía una presencia constante a su lado, una sombra que la seguía a todas partes. Lo más perturbador era que Isabel comenzaba a sentir cambios en sí misma. Tenía lapsos de memoria, actuaba de forma extraña sin recordarlo después, encontraba objetos fuera de lugar que ella no había movido. La línea entre ella y su doble se difuminaba cada vez más. Una noche, Isabel se despertó sobresaltada. Sintió una presencia a su lado en la cama. Abrió los ojos y vio a su doble, acostado junto a ella, mirándola con esa misma expresión fría e inexpresiva. El doble extendió una mano y la tomó de la mano. Isabel sintió un frío intenso recorrerla. A la mañana siguiente, Isabel se despertó sola en la cama. Sintió una extraña sensación de vacío, como si una parte de ella hubiera desaparecido. Se levantó y se dirigió al espejo del baño. Lo que vio la dejó sin aliento. En el espejo, no estaba su reflejo. Estaba el reflejo de su doble, con la misma mirada fría e inexpresiva. Pero ahora, en el rostro del doble, había un ligero cambio, una cicatriz apenas visible en la mejilla izquierda, una cicatriz que Isabel tenía desde la infancia. El intercambio se había completado.